Hola nuevamente amigos, les mando un fuerte abrazo. Este es el video continuación al anterior en el que mencionábamos el Tratado de Libre Comercio y la Ley Federal de Derechos de Autor, la conferencia de prensa de créditos, de créditos a la palabra de hoy, 13 de julio de 2020, de las 18 horas, en Palacio Nacional. Aquí está la fecha y del canal del Gobierno de México. En el video anterior mencionábamos precisamente cómo estaban comentando referente a la ley de los derechos de autor, las reformas que hubieron en la ley para aplicarse desde el 1 de julio y cómo influían en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta reforma y este Tratado de Libre Comercio que se celebró para que tuviera vigencia desde el 1 de julio. La ley también se aprobó para que empezara a funcionar desde el 1 de julio de este 2020. Y bueno, este tratado que firmaron pues los diferentes presidentes de los tres diferentes países, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Donald Trump, que tuvieron una reunión la semana pasada ahí en Estados Unidos, en Washington, y también que también que también participó en este tratado, en el TEMEC, la firma y la participación del presidente de Canadá, Justin Trudeau. Pero con referencia a la primera parte que les comentaba en el video anterior, que fue muy complicado entenderle y que no se las iba a colocar, los invito a que vean la conferencia de prensa, pero yo no podía explicárselos bien porque se me dificultó mucho entenderle a el funcionario de gobierno, pero los invito a que la vean para que ustedes puedan apreciarla mejor y espero que sí le puedan entender, y si no, pues como parece ser que comentaron en la conferencia de prensa, ya iremos viendo todo esto conforme la marcha, ¿no? Conforme fueran saliendo todos estos temas. Prácticamente casi lo dijeron así. Pero con respecto a esa primera parte, dieron unas diapositivas que les comentaba en el video anterior, que cargaron aquí en el tweet oficial de la Secretaría de Economía de aquí de México, en el cual, con respecto a esa conferencia de prensa, se explicó precisamente que la sección sobre derechos de autor y los derechos conexos en el TEMEC se compone de elementos como derechos protegidos, de plazo de protección. Esto, bueno, ya teníamos conocimiento. Los derechos protegidos, pues sí, ¿no? Los derechos que una persona alcanza a proteger o se alcanza a comprobar de alguna manera que fue esta persona la que es creadora de algún contenido que se haya difundido, tanto en redes sociales como en cualquier otro rubro, pero bueno, aquí se enfocaron más en redes sociales y en plataformas de internet. El plazo de protección, ya se había también entendido que de alguna manera uno, cuando quiere hacer legal un derecho de autor, cuando quiere hacer legal una propiedad intelectual, tiene que meter los documentos al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o Industrial, me parece que esas son las siglas, el INPI. Llevas los documentos para comprobar completamente pues que ese producto que está lanzando al público pues es propiedad de el creador, ¿no? Esto tiene cierto lapso, se tiene que pagar derechos y tiene cierto lapso de tiempo. Hasta después de que pase ese lapso ya se puede igual nuevamente volver a adquirir los derechos, volver a pagar estos derechos. No necesariamente estamos hablando de las plataformas digitales, estamos hablando de los artículos que uno crea y que registra, que son marca registrada, que registra a su nombre, y que pues sí, tienen cierto lapso de vencimiento y hay que refrendarse este documento.
Y bueno, pues es con respecto a esa participación y esa relación con respecto a la ley federal de los derechos de autor. El plazo de protección. Medidas tecnológicas de protección. Bueno, estas medidas tecnológicas ya basándose con respecto a las plataformas digitales, a los servicios en línea, a los buscadores, etcétera, etcétera. Fue el tema principal de la conferencia de prensa y con respecto a lo que explicaron. Información sobre gestión de derechos. Proveedores de servicios de internet, entre otros. Eso es lo que compone la sección que habla de los derechos de autor en el TEMEC. ¿De acuerdo? Y vamos a abrir esta imagen que dice así. Contenido del TEMEC, dice derechos protegidos, plazo de protección, mínimos, medidas tecnológicas de protección, información sobre gestión de derechos, señales de satélite y cable encriptadas portadoras de programas y proveedores de servicios de internet. Las señales de satélite y cable encriptadas, bueno, estas empresas, ¿no? Que son, por ejemplo, Sky, Dish, Easy, entre otras. Servicios de televisión, proveedores de servicios de internet. Recuerden que en muchas ocasiones uno graba la pantalla de la televisión, el programa que están pasando, y de repente lo colocan en la plataforma o en servicios en línea, en los proveedores de servicios de internet. Aparecen en Google y en las búsquedas, y bueno, aquí tenemos la imagen de el funcionario de gobierno. Y vamos a seguir aquí este hilo. A ver, déjenme ver si se informa más aquí en más respuestas. ¿Qué dice aquí en más respuestas? Hay algún tipo de información adicional. Ok, aquí dice Ricardo Aranda, director general de Disciplinas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, explicó las reformas aprobadas en la Ley Federal de Derechos de Autor y su implementación en el TEMEC. Aquí vamos a abrir esta imagen que dice así. Implementación del TEMEC, Ley Federal de Derechos de Autor. En la protección de derechos, de manera coordinada entre las Secretarías de Economía y Cultura, se podrán implementar medidas tecnológicas de protección, tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, protege el derecho de autor del artista, intérprete o ejecutante o del productor de fonograma, o controle el acceso a una obra, a una interpretación o ejecución a un fonograma. ¿Qué significa? Ya les había comentado anteriormente que a mí me evitaron, me prohibieron, me limitaron el poder realizar un video en vivo en YouTube respecto a un problema que tuve con respecto a este tema de los derechos de autor. Obtuve, mientras reproducía un video de una persona en YouTube, en un concierto de música, yo colocaba las miniaturas en este video, así como lo están viendo ahorita, este video. Me pongo mi video y me ponía a bailar con mi esposa cuando comenzó la pandemia, tratando de animar a toda la gente que me podía ver, pues a que bailaran también, a que pudiéramos hacer algunas mecánicas, algún baile en línea, alguna participación, no sé, que se pudiera desarrollar muchas cosas de alguna manera. Sin embargo, el propietario recibió su notificación de que yo estaba utilizando ese contenido y lo reportó. Me retiró el video. En alguna transmisión en vivo, los que pudieron haber también visitado mi canal y pudieron haberme visto en vivo, pudieron ver que la transmisión se cortó también después de unos 2 videos o 3 videos con respecto al segundo o tercer día de transmisión en vivo utilizando diferentes videos. En este video se me cortó la transmisión y me dijeron, bueno, has infringido los derechos de autor, etcétera, etcétera, y se te retira la transmisión, ¿no? Se te evita la transmisión. Entonces, este es un dispositivo, es una tecnología de protección
que precisamente le comunicó inmediatamente al propietario de este video que yo estaba utilizando su material y pues obviamente preguntándole, ¿no? Si me dio permiso, no me dio permiso, etcétera. Entonces el propietario pues ya me retiró mi video y la sanción de YouTube es que no pude transmitir en vivo durante 3 meses. Ya en agosto ya voy a poder transmitir en vivo y los invito a ver estos videos. Pero con respecto a todas estas mecánicas, bueno, esa es una medida tecnológica de protección, ¿no? Le dan herramientas a los propietarios de propiedad intelectual para que puedan utilizarlas y saber si están utilizando, o sea, poder proteger su material intelectual, su creación. Ahora dice, información sobre gestión de derechos. La información que identifica a aquello objeto de protección o al titular del derecho o información sobre los términos y condiciones de su utilización. La reforma implementa compromisos de México ante la OMPI. Eso estaría muy interesante que le pudiéramos dar algún seguimiento, porque precisamente no tenemos tanta información, no hay una información así muy clara. De hecho, si llegan a ver esta conferencia de prensa, lo explicó de una manera complicada y pues se quedaron también muchas dudas en el aire, aparte de que si le pudiéramos haber entendido al señor todo la extensa explicación que nos dio, es difícil en algún momento entender toda la explicación completamente que se estuviera dando en este momento. Entonces estaría muy bien poder ver de alguna manera esta información de una manera ya más ejemplificada y más diversa, más explicada, para que pues todos pudiéramos saber, así como por ejemplo yo, de alguna manera si alguien utiliza mi información o todas mis creaciones, pues con las cuales yo pudiera reclamar algún derecho de autor. ¿De acuerdo? Espero que vayamos entendiéndonos. Vamos a abrir esta parte del hilo que dice: en México y el mundo, el derecho de los creadores para proteger el acceso y recibir una retribución justa por sus obras y creaciones se encuentra reconocido a través del derecho de la propiedad intelectual. Vamos a abrir la imagen que dice así: reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, Economía INPI, Cultura Indautor. Excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Casos que no se considerarán violaciones a la ley. Casos que no se considerarán violaciones a la ley. Posibilidad de solicitar a Cultura Indautor excepciones adicionales. ¿Sale? O sea, también nos dan herramientas para que si queremos utilizar un material protegido, podamos hacerlo sin algún problema. Mi reycito, no estés jugando en esa silla, por favor, que la vas a romper. Bueno. Sanciones respecto a actividades infractoras, beneficio comercial. Excepciones a dichas actividades. Revisión al reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Qué pasa? Nos explicaban, esto sí se quedó muy claro, de alguna manera nos explicaban que antes de cualquier tipo de acción que pudiera realizar el Instituto de la Propiedad Intelectual, el Instituto Mexicano de los Derechos de Autor, bueno, la autoridad encargada de revisar todos estos temas de derechos de autor, que antes de poder llegar a alguna conclusión, no se iba a portar como un oficial de tránsito y a decir, bueno, aquí tienes tu multa, ya paga. Iba a escuchar ambas partes, iba a hacer todo un análisis, se tenía que hacer todo un proceso para poder revisar bien cuáles eran las faltas de los derechos de autor, escuchar también a la persona que utilizó estos materiales, bueno, a ver qué sucede, cuál es el motivo del que usaste este material, y comprobar si sí es verdad o no, porque por ejemplo en este tema que yo les comento que me pasó a mí, puedo a lo mejor alegar que no estaba utilizando completamente ese material. Aquí también lo dijeron muy claro en la conferencia de prensa: el material de derechos de autor tiene, número uno, que perjudicar los ingresos
de el propietario. Es una de las cosas que se evalúan, ¿no? Si mi video le perjudicara o le quitara sus ingresos, le quitara sus beneficios a él, como si fuera una piratería, como si fuera un video mío con base a él. Esa es una. Y dos, que su material pasara completamente a reproducción mía. O sea, que yo utilizara ese material y lo volviera a cargar. Vamos a decirlo en términos más prácticos. Que yo agarrara su video y lo pusiera en mi canal, tal cual, sin alguna modificación, o que se pareciera, o que no, o sea, tal cual el video es el mismo, ahí hay problemas. Sin embargo, con respecto a esas medidas, pues mi video tenía comentarios, tenía introducción, tenía mi miniatura en la que yo estaba bailando con mi esposa, o sea, ya estaba modificado. Pero bueno, acepto que utilicé su material intelectual y bueno, hasta ahí, así como lo comentamos en el video anterior, lo comentaba el funcionario público en el video anterior. Esto ayuda para precisamente poder evitar algún tipo de conflicto mayor en las plataformas, este tipo de reclamos, y que tampoco se haga un pleito en el que yo diga, no, es que yo lo hice y yo hice esto y yo no, pues reconozco que a lo mejor utilicé su material y bueno, hasta ahí. No hay más perjuicio y no intentaba yo tampoco lucrar o defender algo con el cual yo tuviera un gran interés y fuera a ser perjudicado en ese interés. No, yo solamente quería mostrarles algo bonito a mi público, con también ayuda pues de este material que ya habían subido este usuario. Pero si hubo algún tipo de problema o malestar, pues se acabó. Una disculpa, que también le mandé un correo y me disculpé con la persona y hasta ahí quedó. Entonces la sanción queda y se arregla el problema. Entonces esa es una de las situaciones que se comentaron en la conferencia de prensa y que se manejaban aquí. Dice: excepciones a dichas actividades infractoras, ¿no? O sea, esta autoridad iba a revisar todo el caso para después tomar una decisión y una determinación y ver si es culpable o no es culpable tal o tal persona. Reforma al Código Penal, dice: sanciones para quien a sabiendas y con fin de lucro eluda sin autorización de una MTP, que es precisamente MTP, es medidas tecnológicas, aquí dice, de protección. Medidas tecnológicas de protección. Eluda sin autorización una MTP, o sea, igual que yo hubiera querido eludir o manejarlo con fin de lucro y a sabiendas de todo esto, lo que les estaba comentando. Fabrique, importe, distribuya, rente o de cualquier manera comercialice dispositivos, productos o componentes destinados a eludir una MTP. Se había platicado precisamente de que, híjole, es que vamos a tener ya problemas legales si arreglábamos el teléfono celular o lo mandábamos a reparar. Si abríamos un taller de reparación de celulares o de computadoras, o algún otro tipo de acciones. Por ejemplo, hay muchos café internet que viven gracias a las computadoras que fueron creadas, al software dentro de las computadoras, a las plataformas en línea. Están utilizando propiedades intelectuales como para poder lucrar. Entonces ahí no se manejaban este tipo de sanciones con respecto a las propiedades intelectuales, ni para la reparación de objetos, que lo vamos a ver más adelante, como teléfonos celulares o computadoras, ni tampoco pues para el uso de alguna manera como herramienta, ¿no?, para un negocio o algo parecido. Otro punto: brinde u ofrezca servicios al público destinados principalmente a eludir una quedamos que era medida tecnológica de protección. Penas ajustadas con base en parlamento abierto. Eso es lo que se comentaba. Dice: en México y en el mundo los derechos de los creadores para proteger el acceso y recibir una retribución justa
Ok, eso ya lo habíamos leído. Ahora vamos a ver este otro tweet. Con base en las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y la implementación del TEMEC en la protección de los derechos, de manera coordinada entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Cultura, se podrán implementar medidas tecnológicas de protección. La Secretaría de Cultura, pues recuerden, hay muchos bailables, hay muchas canciones, música, obras de arte, etcétera, que pues requieren derechos de autor, ¿no? Canciones también interpretadas, letras, que tienen sus derechos de autor y pues bueno, se tiene que manejar ese tipo de situaciones, porque si se hace por ejemplo un festival, pues igual, ¿no? Se lleva a cabo unos pasos y un baile regional de no sé qué lugar o de no sé qué persona y pues se puede tomar este tipo de problemas, ¿no? Por el que está a lo mejor interpretando, bailando, el que está grabando, etcétera. Entonces, por ejemplo, se los voy a poner muy fácil. Si ustedes cantan una canción, el sistema, por ejemplo en YouTube, les identifica inmediatamente la letra. Y la letra, si es propiedad, esa letra de esa canción de algún autor ya registrado o que haya subido primero este contenido a la plataforma, pues le puede llegar la notificación y puede igual esta persona decir, no, pues que esto sí tiene derechos de autor, es mi letra, es mi canción, es mi composición, y pues ya puede reclamar este tipo de situaciones. Les comento porque ya me pasó. Economía México volvió a tuitear: Aldo Fragoso, director divisional de Protección a Propiedad Intelectual del INPI México, aclaró que es falso e impreciso que alguien podría ser infraccionado por reparar su teléfono o computadora. Vamos a verlo más. Vamos a abrir esta imagen para verlo más a fondo. Medidas tecnológicas de protección. ¿Qué son? Es falso e impreciso que alguien podrá ser infraccionado por reparar su teléfono o computadora. Lo que les comentaba. Ley Federal de Derechos de Autor. Las reformas permiten sancionar a quien eluda un candado para acceder sin derecho a un derecho de autor. Por ejemplo, el contenido de una obra en internet. Y el INPI no emite una resolución hasta escuchar a las partes, que era lo que les comentaba. Y bueno, cerramos con esta imagen. El señor Aldo Fragoso, director divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del INPI. Espero que haya podido quedar un poquito claro esta información, un resumen de lo que hubo en la conferencia de prensa de las 18 horas, me parece, en Palacio Nacional, hoy 13 de julio de este 2020. Los invito a que la vean completa y vean también nuestro video anterior en el cual mostramos esta parte desde el minuto 27, desde el minuto 27 hasta pues el minuto 44, la parte un poquito más explicada de los derechos de autor y los problemas que pudiéramos tener en algún momento por la reparación de equipos. Y la primera parte hasta el minuto 27, del 0 al 27, en el cual el funcionario público, no recuerdo su nombre, pero está hasta la izquierda de la imagen que se ve aquí, nos explica precisamente estas situaciones más generales con respecto a la Ley General de los Derechos de Autor y estas reformas que fueron realizadas para aplicarse el 1 de julio y que también van relacionadas mucho con el tratado celebrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Donald Trump y el presidente Justin Trudeau de Canadá, el famoso TEMEC, celebrado hace ya algunos meses y por el cual también el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a visitar al presidente Donald Trump en Washington la semana pasada, en un vuelo, ¿no? En una cena que realizaron también con empresarios. Espero haber sido más o menos claro, amigos, y que nos pudiéramos entender más o menos con respecto a este tema. Habían muchas dudas, ya lo había comentado los periodistas en estas conferencias, habían muchas dudas con respecto a eso. Y bueno, vamos a ver, también en la conferencia de prensa explican, vamos a ver con respecto a la marcha, ¿no? Con respecto a lo que vaya surgiendo, cómo van analizando todos estos temas. Cada caso es una particularidad y pues se tienen que analizar varias cosas antes de decir, bueno, es que esto sí puede funcionar y esto no puede funcionar
Vamos a ver cómo nos van explicando con respecto a lo que vaya surgiendo en el paso del tiempo. Y si hay algún problema, pues aquí en YouTube fácilmente se pueden subir, bajar videos o bueno, recibir las amonestaciones siempre y cuando no sea un problema legal mayor con el cual quisiéramos buscar algún tipo de lucro, daño o algo que perjudique a alguna de las partes a propósito. Les mando un fuerte abrazo, gracias por verme, cuídense, dejen su like y compartan por favor y muchísimas gracias a todos por visitarme, por verme, cuídense, chao.